Hola, ¿cómo estás, amigo, amiga? Estamos aquí una vez más ya para iniciar con este mensaje que traemos especialmente para este tiempo. ¿Y por qué para este tiempo? Porque aunque sabemos que pues en toda la vida nos toca resolver problemas, estar pasando por momentos tensos y complicados, sabemos que en este tiempo en particular, cuando se está grabando este video, estamos viviendo muchas cosas muy tensas. Y sobre todo que generan muchas sensaciones de miedo y ansiedad. Recordemos, estamos en una pandemia y no sabemos mucho cómo se va a desarrollar este problema. Pero, ¿qué común denominador encontramos en mucha gente? Una de las cosas que la gente me dice es: Esaú, tengo un descontrol. Tengo un descontrol en mis emociones, en mis pensamientos. No puedo dejar de evitar estar piense y piense y piense. Cosas que a veces ya sé que no debo de estar pensando. Estoy pensando que si me voy a contagiar, y qué pasa si me enfermo, y qué pasa si se contagia a alguien de mi familia. Y empieza a haber un descontrol en la mente, y empiezo a ver que también mucha gente habla de un descontrol en las emociones y en los sentimientos, y hablan de me siento muy triste, me siento muy ansioso y tengo miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que está cayendo en depresión, y junto con todo esto el encierro está provocando que mucha gente prácticamente está viviendo cosas a las cuales no está acostumbrada, y también produce un descontrol. Descontrol, una palabra complicada, y habla de no poder tener el control de las cosas, no poder tener en tus manos las riendas de tu mente, de tus emociones, y por lo tanto no puedes tener el control de lo que pasa día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tomar el control? Antes que nada, yo quisiera que pudiéramos ver el diseño original de Dios para el ser humano. Sí, el diseño original. De repente, no sé por qué hay un pensamiento en muchas personas acerca de, pues Dios es Señor, Dios es el Dios del universo, Él es el que se encarga de todo, yo simplemente soy su hijo y Él lo hace todo, yo simplemente recibo, y yo le amo y yo recibo. Pues en parte tienes algo de verdad si tú piensas así, pero no toda la verdad. Puesto que en el diseño original de Dios vemos algunas cosas diferentes. Por ejemplo, si nos fuéramos al primer libro de la Biblia, Génesis 1:26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y viene una palabra después de esto, dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjate esa palabra particular que vamos a analizar en este momento. Señoré. Señoré. Por ejemplo, en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando dice señorear, prácticamente está diciendo: sé señor de. Prácticamente Dios crea al hombre para que sea el señor de. ¿Y qué es señor? ¿Y a qué se refiere Dios con esa palabra señor? Si nos fuéramos a un diccionario, por ejemplo, ¿qué es señorear? Significa dominar o mandar en alguna cosa como dueño de ella. Te repito, dominar o mandar en alguna cosa como dueño de ella. Mandar uno con imperio o autoridad. Apoderarse de algo. Estar en una cosa en situación superior a otra. Prácticamente, cuando analizamos esta parte de la Biblia y vemos el diseño original de Dios para el hombre, estamos hablando de que Dios crea al hombre para que tome la autoridad, el control, el dominio, la administración, pero sobre todo el control
de la misma creación, de los animales, de la tierra, de la siembra, de todo. Entonces empezamos a darnos cuenta que Dios prácticamente es como si pusiera al hombre como el administrador de todas las cosas. No nada más el dueño, sino quien administra. ¿Sí? Entonces empezamos a ver un plan de Dios en donde el ser humano no es una cosa a la cual simplemente hay que estarle depositando como si fuera un cochinito de esos que vemos de barro, en donde simplemente se reciben las monedas. No. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y una de las tantas cosas a las cuales se refiere es que Dios creó a un ser con la capacidad de pensar, de sentir, de decidir, para tomar el control de las cosas. Tomar el control. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el ser humano tome el control. Y no estoy hablando de un control manipulador o controlador hacia la gente, no. Tomar el control de las circunstancias, de los problemas y de todo lo que está pasando alrededor de él. Pero para que pueda tomar el control de lo que está pasando alrededor de él, nosotros tenemos que saber que dentro del plan de Dios es que tenemos que tener el control de todo lo que pasa adentro de nosotros. ¡Ja! Suena complicado, ¿no? Para concluir, señorear es tomar autoridad, gobernar, administrar, hacer producir, con los estándares de Dios, con efectividad, excelencia e integridad. Así fuimos creados y para eso fuimos creados. Para tomar el dominio, para hacer las cosas producir. Yo te pregunto, de acuerdo a esta parte de la Biblia, ¿Dios nos creó para estar en un descontrol? Pues no, Dios no nos creó para estar en un descontrol. Ahora, muchas veces somos personas que sabemos controlar muy bien muchas cosas que están afuera de nosotros. Hemos podido controlar algunas cosas fuera de nosotros, que la cocina, que la comida, que esto. Pero en muchos de los casos hay un descontrol total de lo que está pasando adentro. Fíjate lo que dice Lucas 6:39. Y aquí es donde vamos. En donde Dios nos habla de que las cosas verdaderas son integrales, completas. No nada más son por fuera, son también por dentro. No nada más son por fuera, también son por dentro. Lucas 6:39. Y así dice. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y fíjate, viene una parte muy fuerte. Porque lo que viene diciendo a continuación habla de cómo somos tan buenos para ver los errores de los demás. Y a veces nos hacemos expertos. Aún hoy en día hay programas de televisión que simplemente, lo que les llaman los top shows, no sé cómo les llaman, que consiste en estar viendo la vida de los demás y estar haciendo un juicio, una evaluación. Está bien, está mal, está bien, está mal. Pero siempre hacia los demás. Pero como evitando ver lo que está pasando dentro de ti. Y lo dice tan fuerte porque dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a poner atención. Recordemos que la madera, en un principio, pues prácticamente solo se usaba en piezas. Antes, en estos años bíblicos, no existía el contrachapado o el triplay. Existía la madera como tal. Y por ejemplo, la pieza más pequeñita que tú podías tomar de un tronco era una pequeña astilla. Pero la pieza más grande que tú podías fabricar en un tronco era una viga. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que en las construcciones, en muchos de los casos, se usaban vigas de madera. Y vemos el contraste desde la pieza más pequeña hasta las piezas más grandes, donde las vigas prácticamente era casi la totalidad del tronco. Y aquí dice una comparación. ¿Por qué eres capaz de ver la paja en el ojo de tu hermano y no eres capaz de ver la viga, aunque es enorme, dentro de tu propio ojo?
Nos hemos acostumbrado a estar viendo, enjuiciando, analizando a los demás, pero no hemos evitado y hemos llegado a una incapacidad de vernos analíticamente. ¿Por qué? Porque es más cómodo ver los errores de los demás que ver los nuestros. Y aquí prácticamente dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo, en el ojo tuyo? Ya dice algo muy agresivo. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y aquí nos invita a tener una visión mucho más clara, verdadera, analítica. ¿Por qué? Tenemos que aprender a vernos y analizarnos con claridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tomar el control, necesitamos ver la verdad y la realidad. Por ejemplo, las empresas, las grandes empresas gastan mucho dinero en encuestas. En encuestas, sí. Yo creo que has observado que se gasta mucho dinero en encuestas. ¿Por qué gastan dinero en encuestas? Porque toda empresa, de acuerdo a la competencia, pues tiene que analizar sus productos o su servicio al cliente. ¿Por qué? Porque hay demasiada competencia. Y ellos necesitan tener una idea clara de lo que está pasando con sus resultados. Porque a veces se dice que el director es el último en enterarse de lo que realmente está pasando en una empresa. Y para eso se hacen procesos para analizar, porque la única manera de mejorar es medir. Te repito la frase. La única manera de mejorar es medir. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Más sin embargo, lo que no se está midiendo difícilmente se va a mejorar. Y aquí habla de un análisis. Antes de estar viendo los errores de los demás, habla con mayor responsabilidad, empezar a ver que nuestra área de oportunidad y responsabilidad somos nosotros. Puesto que no voy a entrar tanto al tema, pero cuando conoces un poco la Biblia te das cuenta que la Biblia habla en muchos lugares acerca de no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgado. Deja de juzgar a los demás, porque si tú juzgas a los demás, te haces culpable de lo que estás juzgando. Entonces, Dios te da un enfoque para poder tomar el control de lo que está pasando dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, pues tenemos que tener una visión clara de lo que está pasando y por qué está pasando. Amén. Entonces, tomar el control, señorear. Importante. Pensamos que hay problemas en el mundo, hay una pandemia, ay, qué triste estoy, ay, qué miedo tengo. Pero, ¿en qué momento tú puedes dar rienda suelta a todo lo que pueda venir dentro de tu corazón? ¿O es sano que le des rienda suelta a cualquier cosa o cualquier emoción que venga a ti? Si estás viendo noticias constantemente, pues claro que te vas a empezar a sentir mal. Pero imagínate que todo tu interior sea como una barca que va en un río, sin ningún timón, sin ningún motor, y que dejaras que esa barca se la llevara la corriente. ¿Será sano? En muchos de los casos no hemos tomado el control. Te repito, no hemos tomado el control. Y el control de lo que está pasando dentro de nosotros lo están teniendo las circunstancias. Y en este tiempo, yo quiero que de repente analicemos cosas en las cuales, por lo general, sí tenemos control. Por ejemplo, está lloviendo. Por ejemplo, supongamos en este momento empieza a llover. Está lloviendo, ¿eso significa que te tienes que mojar? Analízalo. Pues vas a decir, no, es ilógico. Para eso me pongo adentro de una casa, saco un paraguas, me pongo un impermeable, no tengo que mojarme. Y si me mojo por un momento, no quiere decir que me voy a mojar todo el día. Exactamente lo que te estoy diciendo es que hemos aprendido a tener el control en ese tipo de cosas. Está haciendo frío. ¿Todo el día tengo que estar pasando frío? ¿Porque hace frío?
No, hemos aprendido a tomar el control de lo que estamos sintiendo en relación al clima, por ejemplo, el frío. ¿Qué hacemos? Nos abrigamos. ¿Qué más hacemos? Pues nos bañamos con agua más caliente. ¿Qué más hacemos? Nos ponemos calcetines más gruesos. ¿Qué más hacemos? En vez de una sábana en la cama ponemos una colcha, ponemos una calefacción. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en estas áreas a tener el control de una manera mucho más fácil. ¿Amén? Por ejemplo, aquí en Monterrey, Nuevo León, donde vivimos y donde está Renacimiento, tenemos un clima extremoso. De repente, en un solo día puede ser frío y luego de repente en un rato llueve y más al rato empieza a hacer calor. Sí, así. Y de repente, para nosotros, en cierta época del año, por ejemplo, hay épocas que sabemos que va a hacer calor, pero en cierta época del año sí tenemos que estar viendo el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque puedes salir de tu casa y en un rato puede estar haciendo frío, o de repente venirse el agua, o de repente hacer un calorón, y si supone que si tú trajiste un suéter y no traes nada abajo, te vas a estar prácticamente asando todo el día. Hemos aprendido a tomar el control en estas áreas. Lo hemos aprendido. Ahorita, lo que sucede es que no estamos enseñados o no hemos aprendido a tomar el control en otras áreas, que es también importante. Permitimos que nuestros enojos se vayan y que tomen el control de nuestra persona. Que si pasó algo, voy a estar enojado todo el día o toda la semana. No, eso no significa tener el control. Sí podemos estar conscientes de que va a haber un momento en que yo me voy a enojar, pero yo tengo que tomar el control de esto. Amén. Y es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo te digo esto ¿por qué? Porque también en esta época, te puedes imaginar que la gente me dice que no tengo control de lo que está pasando. Estoy muy apanicado, tengo mucho miedo. ¿Qué pasa? Imagínate personas que trabajan en los hospitales, enfermeras y doctores, que realmente tienen que salir y empezar a trabajar en zonas de riesgo. Y en muchos de los casos, pues hay miedo. Y prácticamente, ¿qué tienes que hacer cuando tienes que ir? Pues tratar de tomar el control de lo que estás sintiendo, en la medida de lo posible, que por lo menos sea algo llevadero. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay personas que en este tiempo están llevando este proceso a un descontrol total y ni siquiera están haciendo el intento por el tomar el control. Romanos 12:2 es un versículo que yo constantemente le estoy diciendo a la gente. Es un versículo muy fuerte. De una manera tranquila, Dios nos lleva a tomar la responsabilidad. Así como cuando Dios crea al hombre y le dice, tú vas a tomar el control, tú vas a ser el administrador, tú vas a tomar la autoridad. Yo quisiera que entendamos algo. En muchas iglesias nos han enseñado que tenemos autoridad por ser hijos de Dios. ¿Verdad que sí? En muchas iglesias. Tú tienes autoridad por ser hijo de Dios. Amén. ¿Pero qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? En una empresa, cuando alguien o tu jefe te dice, te voy a dar más autoridad, te voy a subir de puesto, no nada más te está diciendo que a lo mejor te pagan un poco más. Te está diciendo, te voy a dar más responsabilidad. Te voy a dar más responsabilidad. No podemos desligar la palabra autoridad de la palabra responsabilidad. Suena muy bonito cuando la gente dice, yo tengo gran autoridad dada por Dios. Pero, ¿has pensado qué significa responsabilidad? Entonces, ¿qué significa responsabilidad? Que tú tienes que tomar los controles, que tú tienes que administrar lo que te ha sido dado. Y aquí dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no te conformes, no te conformes.
Si toda la gente está llena de miedo, tú no te conformes. Sí vas a tener algo de miedo, pero no permitas que eso tome el control de tu vida. No permitas que la tristeza, que la desesperanza. ¿Por qué? Porque ahorita de repente, ante las circunstancias, ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a durar este proceso. Y entonces eso para mucha gente es muy desesperante. Y de repente el miedo, tanto para trabajadores como para empresarios, de saber si voy a poder soportar los sueldos y si mi empresa va a poder soportar y salir adelante después de todo este problema, prácticamente produce muchas cosas dentro de nosotros. Amén. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí prácticamente Dios nos está cediendo la responsabilidad. No nada más nos estás dando la autoridad. Nos está dando la autoridad, no te conformes, sino transfórmate. Te está dando la autoridad, pero te está dando la responsabilidad a ti. ¿Qué significa que tú recibes una responsabilidad? Cuando tú eres responsable, pues tú no puedes echarle la culpa a cualquier persona o echarle la culpa a los demás. El responsable es el que de alguna manera o es culpable o no de la circunstancia. Por ejemplo, si en una empresa está pasando un problema, lo primero que va a preguntar el doctor, ¿quién es el responsable de esto? ¿O no? ¿Sí? ¿Quién es el responsable? Y ahí es donde casi todos quisieran lavarse las manos. No, pues aquel, pero prácticamente van a llegar a darse cuenta que dentro de cada empresa hay un responsable de cada labor. Y entonces, de la misma manera, podemos empezar ahorita a querer ser responsables de nuestra vida espiritual al padre, al pastor o a cualquier líder espiritual que puedas tener dentro de tu forma de pensar, en tu religión o en tu filosofía. Pero tarde que temprano te vas a dar cuenta que el enfoque bíblico y el enfoque de Dios es que tú eres un individuo, tú eres un ser personal, completo, pero también responsable. Que va a llegar un momento en que, porque la única forma de salir adelante es hacernos responsables de lo que está pasando en nuestra mente. ¿Sí? Y si estoy deprimido es ¿por qué estoy deprimido? ¿Qué he estado pensando? ¿Qué he estado oyendo? Y si estoy lleno de miedo, ¿por qué estoy lleno de miedo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy oyendo? Amén. Fuerte, ¿no? Sí. Qué incomodidad que de repente, ante todo, la autoridad significa responsabilidad. Cuando estás en una empresa donde hay muchas responsabilidades, ha habido gente que dice, yo no acepto el ascenso. No lo acepto. ¿Por qué? Porque no, mejor que pongan a otro. Yo no quiero esa responsabilidad. Y aquí tendríamos que detenernos. Oye, amigo, ¿qué tengo que tomar responsabilidad de mi vida? Lo cual significa que al serme responsable de mí, yo tengo que accionar. Yo tengo que accionar las cosas. Y yo tengo que, de alguna manera u otra, empezar a hacer las cosas que se necesitan hacer para que los cambios sean hechos en mi vida. Amén. Fíjate, Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Fíjate lo que dice, la mano de los diligentes señoreará. ¿Qué significa? Para señorear, ¿pudiéramos estar postergando esto? O procrastinando, que es un sinónimo, estar diciendo, después tomo el control. Para señorear puedo estar tratando de culpar a alguien más de que no he salido adelante, de que las cosas no están funcionando. La verdad es una. Y la mejor manera de desarrollarnos y de crecer es saber que
que el camino hacia el éxito pasa por un camino en donde hay muchos errores. Hoy, amigo, voltear a ver Génesis y darte cuenta que Dios tuvo tanto cuidado en el ser humano como para crearlo como un administrador, un director. Es como que veas tú la perspectiva de Dios hacia ti. Sí, Dios no te ve como un empleado más. Dios te ve como un ser que tomará el control, que tomará la autoridad, que señoreará en tu vida, en tus emociones. Y empiezas a darte cuenta que tienes que empezar a sacudirte, ¿sí? Y lo primero que necesita ser un director, un gerente de una empresa, es saberse director, saberse gerente, saberse responsable. Cuando a un director le dan un puesto, lo primero que tiene que preguntar, a ver, ¿yo de qué soy responsable? Yo tengo una autoridad y esa autoridad me hace responsable ¿de qué? Y a través de esto, ese director va a poder ejecutar su responsabilidad y va a producir los cambios necesarios. Oye, amigo, sacúdete las culpas. Ya nos equivocamos, ya lo hicimos mal. Mira, lo más importante que podemos tener tú y yo es la capacidad de aprender. Ya hicimos las cosas a lo mejor mal, pero así aprendimos. Hoy aprendimos algo importante. Dios nos ve como directores, ¿sí? Él te ve como el director de tu vida. Él te ve como el arquitecto de tu propia vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar el control de tus pensamientos, de tus emociones, significará estar derrumbado en una cama, en un sillón, en medio de tanto encierro. Tú dime, claro que no. Vamos a levantarnos y vamos a hacer de nuestra vida algo diferente. Hoy respira hondo. Sacúdete. Yo leí un artículo bastante interesante y a veces le digo a la gente, vamos a usar el principio de los 5 minutos. ¿Sí? ¿Y qué significa? Me han preguntado ese principio de los 5 minutos. A eso que te está fastidiando, dale solo 5 minutos. A esa herida, a esa persona que ha fastidiado tu vida, dale 5 minutos. Y piensa y dile, te voy a dar 5 minutos de mi vida, solo 5 minutos. En esos 5 minutos voy a llorar, me voy a quejar, voy a gritar, voy a patalear, me voy a golpear en la cabeza, en el muro, etcétera, etcétera. Solo 5 minutos. Y después de esos 5 minutos me voy a levantar. ¿Sí? Hoy pudieras usar eso y decir, voy a darme 5 minutos más de lamentos. Voy a darme 5 minutos más de culpar a todo el mundo de lo que me está pasando. Voy a darme 5 minutos más de pensamientos negativos, de tristeza, de depresión. Y pon una alarma en tu celular. Terminando eso, tú di, se acabó. Solo te voy a dar 5 minutos. Porque el resto de mi vida es mío. Y es para levantarme. Amén. Bueno, amigo, Dios te bendiga. Búscanos en las redes sociales. Tenemos mucha más información para ti. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Hola, espero te haya gustado el video. Pero ¿sabes? Tenemos mucho más contenido para ti. Por eso te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y aquí abajo, en el área de descripción, te vamos a dejar los links de nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego.